voz así como diciendo... Buenos días, Lorenzo Fernández. Hola, Lorenzo, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan. Solo te falta decirme yo soy tu padre. Yo no soy tu padre. Ya, ¿Ya me la has lo visto? ¿Ya imagino. la has visto? No, todavía no. No soy muy friki de la Guerra de las Galaxias. Ni de la saga. No es como Nacho. Yo voy por otras fricadas. Oh, ¿ah, sí? Sí, porque es una cosa... A friki no hay quien te gane. Poquito, la verdad es que poquito. Tengo el listón alto, ¿eh? Oye, algún que otro oyente, algún que otro mejor ha preguntado que cuál es tu película favorita de miedo. Sin lugar a dudas, bueno, Miedo, vamos a ver. Miedo, El final de la escalera, que es una película bastante, como digo yo, siempre divertida, ¿no? Tiene ahí una serie de escenas. Para Yo Lorenzo la vi- es divertida. Yo la vi siendo muy pequeñito, ¿no? Y hay escenas que se me han quedado en la mente para siempre, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente una pelotita que va cayendo después de salir de la buhardilla, va bajando escalón a escalón. Eso te marcó. y llega A hasta- partir de ahí decidiste dedicarte a esto, ¿no? Sí, bueno, fue una de las cosas, ¿no?, que me llevó a seguir investigando en estos El temas. final de la escalera. Ahora, Pues mi nada. película favorita es Drácula, de Francis Ford Coppola. Me parece fantástica, es una maravilla. Esa- Tanto la película como la banda sonora de Boyz Killer es para flipar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Dónde Pues nos vamos? tenemos, recordáis que la semana Sí, pasada claro. estuvimos hablando de las piedras de Ica, de esas rocas, ¿no?, que habían Qué sido bonitas, ¿eh? Sí. extraídas del desierto de Ocucaje, en Perú, y que habían hecho prácticamente que una persona, el doctor Javier Cabrera de Arquea, se obsesionara y cambiara toda su existencia, ¿no? Dedicara su vida a la búsqueda de estas piedras, que unas procedían de tumbas que habían sido, como dicen en Perú, huaqueadas, que habían sido profanadas, ¿no?, por los asaltantes para llevarse los ajuares funerarios. Dentro estaban estas piedras con contenidos verdaderamente particulares, ¿no? Ya no solo eran las operaciones de, vamos a decir así, quirúrgicas de alto nivel, sino que incluso había otras que eran aberraciones históricas puras y duras, ¿no? La convivencia entre el hombre y el dinosaurio no la podemos ni la debemos aceptar. El dinosaurio desaparece hace 65 millones de años, al final del Cenozoico, cuando un meteorito, según nos dice la historiografía oficial, pues cae en la península de Yucatán, y a partir de ahí se extinguen, ¿no? Y esta escena donde conviven el ser humano y los dinosaurios aparecen las piedras. En las piedras de Ica, efectivamente. Bueno, pues como os decía la semana pasada, para mí, de las primeras veces, yo he estado 3 o 4 veces en el Museo del Doctor Cabrera, allí en Perú, viendo estas piedras, ¿no? Bueno, pues cuando viajé la primera vez hasta allí, la razón me decía que aquello era increíble. Es decir, iba con cierto grado de escepticismo porque era una aberración, era imposible. Hasta que decidimos llevar a cabo una expedición que a mí me cambió literalmente la vida, que casi nos mata a los que estábamos en... Cuenta. ¿Qué Bueno, pasó? pues a mí sabéis que uno de los lugares que más me gusta del planeta es la selva. Me provoca tanto amor como rechazo, ¿no? Cuando estoy allí estoy deseando irme, y cuando vuelvo aquí estoy deseando volver, ¿no? Porque si hay lugares donde todavía hoy ni el satélite, ni el GPS, ni los teléfonos también satélite pueden llegar, es precisamente el entorno de selva. Ahí todavía hay que hacer expediciones como se hacían a la antigua usanza, es decir, vas con porteadores si tienes capacidad de hacerlo, si no porteas tú, vas con los mapas, intentas llegar a sitios que todavía hoy están inexplorados, algunos de ellos donde viven tribus de no contactados. Es decir, son sitios en los que la expedición tiene que ser, pues eso, ¿no?, a patita. Y en este lugar, fijaros hasta qué punto somos frikis, ¿no? En este lugar donde nos vamos a dirigir hoy, nos llegó una serie de informaciones. Por un lado, fotografías, donde eran fotografías muy antiguas, ¿no?, de un arte rupestre que había en la alta montaña, concretamente en el nororiente del Perú. Estamos prácticamente en frontera con Ecuador. Esta zona, para que os hagáis una idea, es una zona verdaderamente peligrosa. ¿Por qué? Porque hace unos años había un conflicto encubierto entre Perú y Ecuador. Ajá. Prácticamente no salió en los medios, pero allí no había ni petróleo, ni había oro, ni había plata, no había nada. Pero bueno, a veces la cabezonería del ser humano lleva a pensar que si yo no me lo quedo, tú tampoco, con lo cual minaron la zona. Toda esa zona está minada, es una zona de selva de montaña. Entonces tienes que ir con gente que se conoce esta zona de montaña. ¿Quiénes se la conoce mejor que nadie? Pues los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Es decir, estamos hablando de antiguos terroristas que hoy en día prácticamente se han convertido en asesores de los gobernadores que hay en esta zona Pues del prácticamente Amazonas te peruano. convertiste en guerrillero. Bueno, el que iba delante de mí tenías que estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Porque Qué miedo, ahí el miedo Lorenzo. no te lo dan precisamente las alimañas, no que hay en la selva, sino más bien las que tienen 2 piernas, ¿no? Claro. Bueno, pues y fijaros cómo fue la historia. Nos llegó esta información en forma de fotografías, ¿no?, muchas pinturas rupestres curiosas, y luego la información oral. Nos hablaban de unas pinturas verdaderamente extrañas. Bueno, pues con esta breve información nos lanzamos a más de 15.000 kilómetros de distancia para corroborar si era cierto o no. Y yo os puedo decir que cuando llegamos a esta zona, que se conoce como Llamón, es una zona verdaderamente maravillosa, ¿no?, porque por allí confluyen el río Marañón y el río Utcubamba. Cuando se juntan es cuando nace el gran río Amazonas. Es una zona montañosa terrible.
Y os voy a hacer un inciso. Si vais a esta zona del planeta y un nativo del lugar os dice que donde tú vas son solo 10 minutos, no le hagáis ni puñetero caso. Yo os puedo decir que para nosotros fue la jornada más dura por lo menos para mí, de mi vida. O sea, yo ¿Cuánto tardasteis? Pensé que nos moríamos. Fueron 10 horas, pero 10 horas caminando por selva que además prácticamente vas escalando. La selva de montaña es tremendamente agreste, no sabes lo que hay, es lo de las películas. A veces no sabes si te agarras a una liana o te estás agarrando a una serpiente, con lo cual es verdaderamente difícil, es muy difícil, pero mereció la pena. Mereció la pena porque después de acceder allí tienes que pasar primero por el consejo de curacas, ¿no?, que son los chamanes de la población cercana. Ellos te tienen que dar permiso porque es zona sagrada. Allí desde hace miles de años se inician los hombres de poder, los chamanes. Es una zona que además arqueológicamente es conocida como el Valle de los Dinosaurios, porque allí se han encontrado pequeños restos de los grandes saurios. Bueno, pues nuestra sorpresa fue mayúscula cuando llegamos a la zona más alta de los abrigos de montaña y completamente cubiertos por la vegetación, lo que había hecho que se protegieran, nos encontramos con lo que íbamos buscando. ¿Qué? Por Dios, dilo ¿Qué ya. era? Que Pues, pueda dar algo. en radio es difícil porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero voy a intentar dibujarlo con palabras. Lo que se veía en aquel abrigo de montaña eran varios hombres de diferente tamaño, algunos, como decían, tipo comba, otros con cabeza más redonda, con palos o lanzas en la mano, que rodeaban a lo que a todas luces era un dinosaurio. Y estaba representado en pinturas que se han datado en la Universidad de San Marcos de Lima y que nos dan antigüedad de entre 14 y 16.000 años. Por lo tanto, estaríamos entre las más antiguas de América. Claro, pero es que, a ver, esto cambiaría, bueno... ¿Tú viste un dinosaurio allí pintado de 16.000 años? Sí. ¿Qué Claro. significa esto? Que posiblemente los saurios sobrevivieron en esta zona del planeta, involucionaron, crearon esa megafauna, pues como el tigre dientes de sable, el mamut. Bueno, pues allí se generaron una serie de microdinosaurios, vamos a decirlo así, que en un momento determinado incluso llegaron a convivir con los primeros asentamientos humanos, y no solo esto, a servirles de comida. Claro, porque a lo mejor no nos ha llegado testimonio porque es un lugar, pues como tú dices, muy complicado, muy agreste, agreste. y lo que pasa, y a lo mejor se ha quedado ahí. Es que además, que si tú no pides permiso para entrar allí, corres el serio riesgo de que en un momento determinado unos señores muy mal encarados con sus machetes te la líen. Por lo tanto, es muy difícil llegar hasta allí, y os lo que os aseguro es que esas imágenes lo que te llevan es precisamente a un tiempo olvidado, a un mundo perdido, pero a un mundo real. Porque los arqueólogos que nos acompañaban, que no tenían ni idea de lo que tenían delante de ellos, planteaban esta tesis: puede ser una megafauna. Por lo tanto, las piedras de Ica, volviendo a los inicios, no nos obligarían a remontarnos 65 millones atrás. ¿Por qué Claro. no podrían representar precisamente lo que había representado ahí? Unas escenas más cercanas dentro de lo lejano que es remontarnos a 16. Sí, pero no son 20 60 años. millones, ¿eh? Ya no son 60 Claro, millones. claro, Por lo tanto, cambia ligeramente. y ahí es donde yo empecé a creer en las piedras de Ica. Claro, Claro. o sea, lo que tú viste primero en las piedras, luego ya lo viste representado Lo vimos ahí, representado y bueno, qué viaje más espectacular, ¿no? Increíble. Oh, Además tuvimos qué la oportunidad de maravilla, pasar Lorenzo. una noche en este abrigo de montaña donde veías escenas de chamanes iniciándose. Pasaste ahí la noche, claro, porque Sí. para volver otras 10 horas, imagínate. Bueno, luego cuando regresamos al día siguiente, lo que le preguntábamos a los nativos era que qué demonios comían los mosquitos cuando nosotros no estábamos allí, porque Claro, nos pusieron tibios vendrías hecho un cuadro. entre mosquitos y garrapatas, no te digo. Bueno, pues nada, una incógnita más que se nos presenta en cuanto a la Sí. historia. Lorenzo, que La verdad es tengas que mucha suerte en el día de hoy. Pues lo mismo, ¿Juegas lo o mismo no? deseo. Sí, poquito, pero juego. ¿Juegas? Sí, vamos a ver qué tal. Lorenzo Fernández, bueno, gracias. Gracias a Cuídate. vosotros.